Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo la novela clásica moderna de Beloved de Toni Morrison, que se trata de una novela bastante difícil de clasificar por esta escritora norteamericana, aunque se suele incluir en las novelas de fantasmas precisamente por la importancia que tienen los espíritus en su trama, motivo por el que forma parte de mi top de libros de fantasmas que podéis encontrar aquí arriba. Pero que quizás el género más cercano para mí es el del realismo mágico. La novela se publicó en 1987 y ganó el premio Pulitzer y muchos otros premios, y de hecho está considerada por el New York Times como el mejor libro de ficción de entre 1981 y 2006. Morrison además ganó el premio Nobel en 1993 y hay que decir que este libro forma parte en principio de una trilogía junto con otros dos libros, siendo este el primero, en el que Morrison trata la historia afroamericana, pero en realidad son historias independientes y si destacan por algo, que es algo que dice ella misma al final de este libro, es que son novelas que están escritas y dirigidas a la población afroamericana. Es decir, que no cambia el lenguaje ni manerismos para adaptarlo al público blanco, pero que evidentemente puede ser leído para cualquier persona, pero hay ciertas cosas que solamente se va a entender para quien ha tenido ciertas experiencias. Es una novela que además se adaptó en 1998 en una película producida y protagonizada por Oprah Winfrey. Y en España está siendo actualmente publicada por De Bolsillo con 368 páginas. Es un libro que es complicado de leer, no solamente por esta escritura, sino sobre todo porque se trata de una narrativa fragmentada y en un mismo párrafo o incluso en una misma frase se puede saltar de una escena a otra siguiendo el pensamiento de los personajes. Personajes que además están traumatizados por su pasado como esclavos y que son incapaces de adaptarse a la libertad de la que ahora disfrutan por toda esta carga que llevan que fragmenta su ser. Está escrito con un narrador omnisciente que va saltando de un personaje a otro en tercera persona y, como os digo, de una escena a otra en un mismo párrafo, incluyendo escenas del presente y haciendo referencias del pasado sin decir que ello está pasando. Y de hecho es una narración que me recuerda muchísimo a la primera vez que leí El cuento de la criada. No sé si es algo que se traslada tan así en la versión en castellano, pero que desde luego en inglés cuesta y hay que estar atento cuando se está leyendo. Las descripciones de las escenas son prácticamente del realismo mágico porque los personajes aceptan la existencia de los espíritus y de los fantasmas y de hecho esta aceptación es el elemento central de la trama, porque la historia gira alrededor de un espíritu que habita la casa en la que vive la esclava huida Sid junto con su hija Denver de 18 años, y este espíritu es en realidad el de su hija de poco más de un año que murió de una forma terrible poco después de que ella huyese de la esclavitud. Aunque no se nos explica cómo ocurrió esto exactamente hasta más o menos la mitad del libro, sí que desde el principio sabemos que murió cuando los patroleros de la plantación encontraron a Sid y por un acto terrible que ella cometió pasó unos meses en prisión y después de esto el resto de la población negra de Ohio la condenó al ostracismo. La existencia del espíritu en esta casa se manifiesta de vez en cuando y de una forma más o menos intensa y ha condenado a los habitantes de esa casa a vivir en una especie de limbo, en una vida paralizada en el tiempo, especialmente a Sid, y dominada por los recuerdos de esta esclavitud que no puede olvidar, pero en los que no quiere pensar ni quiere hablar, siendo su obsesión de todos estos años mantener a salvo a Denver, una niña que a sus 18 años no ha salido nunca de la casa, y además aplacar la ira del bebé, a la vez que intenta expiar sus actos, aunque tampoco se arrepiente de ellos. Hay que decir que todos los personajes que tienen punto de vista en este libro son personajes con una psicología complicada, la mayoría de ellos dominada por los traumas del pasado que son incapaces de superar y en los que no quieren pensar, siendo esto una barrera que les impide disfrutar de una vida plena ahora que tienen la oportunidad, a pesar de que, por ejemplo, Sid ya hace casi 20 años que es libre. Son personajes que están muy bien tratados en este sentido y este libro destaca por las temáticas que trata, siendo sin duda las más importantes, en un primer lugar, los problemas de la esclavitud y la libertad, porque
el libro explora el hecho de que la vida no empieza de nuevo cuando un esclavo encuentra la libertad, ya sea porque huye de la plantación o porque la obtiene de una forma legal, ya que los traumas que han vivido siendo esclavos en la mayoría de los casos son tan severos que al intentarlos reprimir lo que hacen es perder su identidad porque están negando una parte de ellos mismos, por lo que el ego queda completamente fragmentado y son incapaces de vivir una vida plena al negar una parte de ellos. Es algo que vemos en todos los personajes principales, especialmente en Sid y Paul D, el personaje masculino, e incluso en Baby Suggs, cuyo hijo le compró la libertad. La aparición física de Beloved, de esta niña pequeña que murió, los llevará a todos a tener que rememorar sus recuerdos que intentan reprimir estos recuerdos más traumáticos para tener la posibilidad de sanar y poder disfrutar de la vida y encontrarse consigo mismos. Eso no quiere decir que tengan éxito al final. De hecho, el libro está basado en una historia que impactó muchísimo a la escritora, la de Margaret Garner, una mujer que huyó de la esclavitud de una plantación de Kentucky para llegar a Ohio en 1856. Cuando los Marshalls la encontraron a ella y a su familia, Margaret estaba tan traumatizada por las experiencias que había vivido que decidió matar a todos sus hijos antes de correr el riesgo de que cualquiera de ellos pudiese experimentar la esclavitud. Cuando la detuvieron ya había matado a la más joven de sus hijas y Morrison decidió centrar el libro en esta niña porque considera que es la víctima olvidada de todo este caso, porque todo se centró en la madre. Morrison quería entender qué pasaba por la cabeza de una madre que quiere tanto a sus hijos que prefiere matarlos antes de permitir que sean maltratados y esclavizados. Que de hecho, aunque es algo que nos puede sorprender muchísimo, es una cosa que ha sido muy habitual a lo largo de la historia. Y la primera que se me viene siempre a la cabeza es la historia de Boadicea, que se suicidó después de matar a sus hijas antes de que fuesen violadas y esclavizadas por los romanos. El segundo tema importante son las relaciones entre madre e hija. La propia Seth, de hecho, dice en varias ocasiones que el amor por sus hijos es una pasión imparable e inabarcable una vez que consigue su libertad, ya que cuando era esclava no podía permitirse quererlos con todo su corazón porque sabía que en cualquier momento podían morir o ser vendidos. Y que para protegerlos una vez recuperada la libertad estaba dispuesta a cualquier cosa, aunque significase tener que matarlos para liberarlos de la esclavitud. Una pasión maternal que, como veis, le impide pensar con claridad y que en la actualidad no le permite pasar página precisamente por lo que la llevó a hacer. Y de hecho, estos actos, 18 años atrás, la han llevado a perder los lazos con todos sus hijos porque, en un primer lugar, los dos niños huyen de su casa cuando cada uno de ellos cumple los 13 años porque son incapaces de vivir en esa casa con tantos recuerdos y además encantada. Denver, la única hija que le queda, esta niña de 18 años y que de hecho tuvo en su huida de la esclavitud, aunque quiere a su madre, no consigue conectar con ella ni tampoco perdonarle lo que hizo, por lo que vive en su propio mundo en el que solamente existe ella y nunca sale de casa más allá de ir al bosque más cercano de la casa. Sid es incapaz de darse cuenta de lo que realmente necesita su hija, que es que la ayude a conectar con el resto del mundo, aparte de ello, y introducirla en la sociedad, por lo que falla estrepitosamente como madre. Y por supuesto, la niña muerta, cuya presencia invade la casa y la cabeza de Sid y de Denver en todo momento, y en cuya tumba solo pudo permitirse inscribir la palabra Beloved. Este bebé hace notar su ira continuamente de una forma que los vecinos ya no es que no quieran ir a su casa, es que ni siquiera se quieren acercar a la casa porque sienten este espíritu. Y finalmente, otro tema importante que creo que es importante mencionar y que muchas veces no se toca es el tema de la definición de la hombría, ya que aunque es un tema que pasa a un segundo plano de los anteriores, sí que se plantea constantemente por el personaje masculino, Paul D, que aparece al inicio del libro cuando llega a la casa de Sid y que es uno de los esclavos que estaban en su plantación. Esta exploración por parte de Paul D es un examen producto de la deshumanización que sufren los esclavos por parte de sus propietarios, ya que esta posición de poder hace que los propietarios consideren a sus esclavos como mucho niños y, en el peor de los casos, como inferiores a animales y que solamente tiene sentido explotarlos para trabajar y que se reproduzcan y así ganar dinero, pero que no tienen la capacidad para pensar y menos para comportarse como hombres. El dilema de Paul D sale también por el hecho de que inicialmente el propietario de la plantación en el que viven trata a sus esclavos como personas y trabajadores pagados, no solamente porque nunca llega a pegarlos, sino porque
les deja cierto poder de decisión y además escucha sus opiniones y las sigue muchas veces, y además les permite tener esta libertad, pero claro, siempre dentro de los límites de la plantación. Una vez cruzan esta línea que separa la plantación y la propiedad del señor Garner del resto del mundo, pierden todos sus derechos. Al darse cuenta de ello, y sobre todo también cuando finalmente consigue la libertad, Poldi se pregunta qué es lo que hace un hombre y si él puede considerarse un hombre, porque a lo largo de su vida, tanto como esclavo como persona libre, se ha visto puesta en duda esta hombría precisamente por las leyes y los prejuicios de los hombres blancos, obligando a encerrar todas sus experiencias traumáticas y sus dudas en lo que él llama una caja de hojalata que sustituye a su corazón porque su corazón lo perdió hace mucho tiempo. Otros temas centrales, por supuesto, son las relaciones familiares dentro de la esclavitud, porque era una costumbre bastante arraigada por parte de los esclavistas impedir que se formasen relaciones familiares, rompiendo los matrimonios y vendiendo a los niños cuando tenían cierta edad, pero siendo muy pequeños, con la factura psicológica que ello suponía para los miembros de esta familia, que claro, sobre todo los padres se obsesionaban con el destino de sus hijos y que una vez obtenían la libertad, por supuesto, su primera obsesión era intentar reconstruir esta familia. Y también, por supuesto, el dolor físico y psicológico que se sufre durante la esclavitud y cómo eso deja muchas cicatrices, tanto las visibles en el cuerpo como las que están en la mente. Y vemos especialmente cómo Sid y Poldi intentan navegar a través de ellas, intentando a la vez reprimir todos estos recuerdos. Y ya entrando en la reseña, primero en el contexto previo a 1873, a cuando se inician los hechos de la novela, todo empieza en la pequeña plantación de Dulce Hogar en Kentucky, dirigida por el matrimonio Garner, que, si bien no están en contra de la esclavitud, sí que tratan a sus esclavos lo más humanamente posible y de hecho les ofrecen incluso educación y les dan esta libertad para moverse y hacer lo que quieran dentro de la plantación, incluso escuchando las opiniones que les dan, algo que no gusta nada a los vecinos, porque por supuesto ellos no tratan así a sus esclavos, porque encima ni siquiera cuando se salen de la línea no reciben ningún tipo de castigo físico. Originalmente hay 5 chicos esclavos más o menos de la misma edad, incluyendo a Hale, el hijo de Baby Suggs, que es la esclava que hace de ama de llaves y que ayuda a la señora Garner en las tareas del hogar casi de igual a igual, pero Baby Suggs, antes de llegar a Dulce Hogar con su hijo Hale, que entonces tenía 10 años, había vivido en otra plantación que desde luego no era tratada de este modo y que había sido utilizada prácticamente como un animal de cría, puesto que la habían hecho tener hijos con diferentes hombres que habían ido vendiendo uno detrás de otro, por lo que llegó un momento que decidió intentar querer a sus hijos lo menos posible para no sufrir tanto. Irónicamente fue su último hijo con el que ya consiguió separarse más emocionalmente, con el que finalmente consiguió quedarse, Hale, que además, con 15 años, decidió comprar la libertad de su madre al señor Garner, que no solamente le permitía trabajar los domingos por otras plantaciones para poder ganar dinero, sino que además el dinero que le faltaba para poder comprar esta libertad se lo dio a crédito. Y para asegurarse de que Baby Suggs llegaba a un lugar seguro, fue él mismo quien la llevó a Ohio, a casa de unos amigos abolicionistas, que le buscaron un trabajo y le dieron una casa para ella sola que era de su propiedad fuera de la ciudad y que no estaban utilizando. Para sustituir a Baby Suggs, los Garner compraron a Sid con tan solo 14 años en una plantación de las más estrictas y crueles, porque de hecho en ellas ni siquiera se permitía a las madres cuidar de sus hijos cuando eran bebés, por lo que para Sid su madre era una figura bajo el sol que el ama de cría le señalaba, y el último recuerdo que tiene de ella es de su madre colgando en una rama de un árbol sin siquiera saber por qué. Con los Garner, Sid es hasta cierto punto feliz, precisamente por todas estas ventajas que disfruta en la plantación, y más o menos a los 15 años se termina casando con Hale y la señora Garner incluso le regala unos pendientes de brillantes. Después de tener a 2 niños y una niña, el señor Garner muere de una forma misteriosa porque aún era muy joven. Nunca se nos desvela exactamente cómo, si en un accidente, si un suicidio o, lo más probable creo yo, un homicidio por parte de alguno de estos vecinos que no estaban nada de acuerdo de cómo trataban a sus esclavos.
y su mujer, al no estar bien visto que una mujer en ese momento se encargase de una plantación y menos una en la que solamente había otra mujer y todo lo otro eran jóvenes negros, pidió ayuda a su excuñado, apodado Profesor, que acudió a la plantación junto con sus aprendices, todos ellos con una actitud muchísimo más cruel, que empezaron a recortar los derechos de los que disfrutaban y además a darles palizas y a maltratarlos continuamente. La señora Garner se arrepintió seguramente enseguida de haber traído a su cuñado, pero tenía muy poco poder precisamente por su posición como mujer y porque poco después cayó gravemente enferma, seguramente de algún tipo de cáncer por cómo se describe su enfermedad, que la incapacita y la deja casi todo el día en la cama. A medida que estos incidentes y maltratos cada vez van empeorando y después de que el profesor venda a uno de los esclavos, el resto deciden huir de la plantación aprovechando que hay un ferrocarril subterráneo que opera cerca de donde están. Sin embargo, el día D, todos los planes salen mal a pesar de todo lo que habían planeado y uno de ellos desaparece, otro es asesinado y otro es capturado. Paul D. Y además, Hallie no aparece en el punto esperado que había acordado con Sid, por lo que Sid entrega a sus 3 hijos a los libertadores para que los lleven a Ohio a casa de su abuela, pero ella vuelve a la plantación para encontrar a su marido. Al volver es terriblemente torturada, a pesar de estar embarazada de más de 6 meses, y le desollan completamente la espalda. A pesar de estar tan mal herida, Sid decide huir esa misma noche y solo consigue sobrevivir cuando, de hecho, está en el suelo moribunda porque se cruza en su camino una chica pobre blanca, Amy Denver, que le cura las heridas tanto de los pies como de la espalda y la ayuda en el parto de su hija, porque nace prematuramente producto de los maltratos físicos y también de la huida desesperada. A pesar de todo lo que le ha sucedido y con la ayuda de los miembros de este ferrocarril subterráneo, consigue llegar a la casa de Baby Suggs, donde se encuentra a sus 3 hijos que están muy bien cuidados y a su hija pequeña gateando, algo que no había conseguido a pesar de tener más de un año. Aunque Hal no aparece en ningún momento, allí disfruta de un mes de una vida prácticamente plena con sus hijos, su suegra y sus vecinos, viviendo por primera vez en una sociedad libre, hasta que aparece el profesor junto con sus secuaces en la casa, momento en el que ocurre esta cosa terrible que hace huir a los propios esclavistas, en la que muere su hija de poco más de un año y siendo esto algo que controlará toda su vida a partir de ese momento. Este acto incluso hará que Baby Suggs también pierda las ganas de vivir ahora que las estaba empezando a encontrar y se vaya apagando poco a poco a lo largo de 10 años para morir poco después de que los 2 hijos de Sid, Howard y Buglar, se vayan de la casa al cumplir los 13 años. Durante todo este tiempo, además, la casa estará encantada por la presencia de esta niña pequeña que murió y someterá a todos sus habitantes a sus ataques de ira. Y ahora sí, el inicio del libro, que empieza en 1873, 18 años después de este acto terrible. Toda esta información que os he dado antes es algo que se nos va a revelar poco a poco, pero que he preferido contarlo así porque tiene más sentido y es más comprensible, sobre todo si estáis empezando a leer el libro y no lo estáis entendiendo demasiado. Pero bueno, esto también se nos explica para que entendamos por qué nadie se acerca a la casa situada en el número 124 de Bluestone Road, donde viven Sid y su hija Denver de 18 años, solas desde hace 8 años cuando murió Baby Suggs. Este status quo cambia completamente al inicio del libro con la llegada de Paul D, que llega allí buscando tanto a Baby Suggs como a Sid después de un camino tortuoso hacia la libertad bastante más complicado que el de Sid. Nada más entrar en la casa nota la presencia del espíritu y cuando Sid está preparando la comida y le está explicando cómo fue su ida y el árbol que tiene en la espalda, que es como Amy Denver describió las heridas, Paul D la abraza y besa estas cicatrices. Durante esta escena, el espíritu se empieza a enfadar y a hacer temblar la casa, por lo que Paul empieza a destrozar las cosas, coge la mesa, la rompe y le dice que se vaya chillando y aparentemente esto funciona y lo consigue. Algo que le permite iniciar una extraña relación con Sid en la que intervienen muchas clases de sentimientos porque hay momentos, sobre todo en el principio, que cuando se miran no pueden evitar sentir rechazo por el otro, pero porque representan estos recuerdos que están intentando reprimir. Pero por otro lado, tampoco pueden evitar sentirse atraídos y amarse porque saben que el único que va a comprenderlos nunca es la otra persona. Esta relación no gusta nada a Denver, que ve cómo pierde parte de la atención de su madre y sobre todo la compañía del espíritu de su hermana mayor con el que se había acostumbrado porque había crecido con su presencia.
A los pocos días, Paul, que tiene una verdadera facilidad para caer bien a la gente y ya ha empezado a conseguir un lugar dentro de esta comunidad negra de Ohio, consigue convencerla para ir al carnaval para negros y volverse locos y gastarse los $2 que tiene ahorrados. En el paseo, Sid e incluso Denver a la vuelta empiezan a ver el mundo como algo diferente, que puede ser mejor, porque cuando observan las sombras que proyectan los tres, parece que se estén dando la mano a pesar de no tocarse. Algo que influye en Seth esperanzas de poder tener una familia y avanzar en su vida. Sin embargo, esto no dura demasiado porque cuando llegan a la casa se encuentran allí con una mujer de aproximadamente la edad de Denver que acaba de salir del agua y que dice llamarse Beloved, asegurando que no recuerda nada de su vida, solamente de estar en un puente y no sabe tampoco por qué lleva ropa nueva. Algo que llama la atención de todos es que ni sus manos ni su piel no solamente no tienen ninguna cicatriz ni ningún callo, sino que ni siquiera tienen los pliegues y las huellas naturales. Paul D inmediatamente sospecha de la historia, la naturaleza y la identidad de Beloved por su extraña aparición y comportamiento, pero Sid no quiere hacerle caso y Paul D poco a poco se irá viendo expulsado de la casa sutilmente. Digo sutilmente porque realmente es psicológicamente incapaz de hacer ciertas cosas. Inicialmente es incapaz de dormir en el dormitorio y pasa a dormir en la butaca, luego ni siquiera podrá dormir en la propia casa y tiene que esforzarse cada día para conseguir entrar allí. Denver, por su lado, enseguida asume que Beloved es su hermana, que de alguna forma ha conseguido cruzar la línea del más allá y materializarse en su casa, algo que Beloved no niega en ningún momento. Desde el principio la tratará con devoción y asumirá sus cuidados, obsesionada con protegerla de su madre, viéndose así absorbida poco a poco por ella y despertando todo el rencor que tiene hacia su madre. Sid inicialmente la verá como sustituta de su hija perdida y poco a poco también pasará a poner sus necesidades por delante de las suyas, sin darse cuenta de la obsesión muy poco sana que tiene Beloved hacia ella y que incluso la ponen en peligro, ya que esta obsesión que siente por Sid la lleva a tener ataques de amor irracionales, pero también de ira, que parece además no poder controlar. Ni tampoco actúa en ningún momento de forma racional, ni parece poder razonar de forma del todo clara, porque lo único que la motiva es llenar este hueco, este vacío que siente en su interior de falta de amor y de contacto humano y que irá succionando poco a poco de Sid y de Denver y nunca será suficiente. Esto a la vez hará que en Sid despierten todos los recuerdos reprimidos y tenga que lidiar con ellos. Sin duda, los párrafos dedicados a Beloved son los más confusos, precisamente porque no es un ser completo y el momento en el que murió, pero en cualquier caso, todos ellos tendrán que lidiar con los traumas que tienen y encontrar los fragmentos de su ser y aquellos recuerdos que han intentado mantener enterrados durante todos estos años. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dale a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que ya os digo que los siguientes dentro del ámbito de la literatura van a ser Parentesco de Octavia E. Butler, Los magos de Lev Grossman y La milla verde de Stephen King. Y en el ámbito de los cómics, el tercer integral de Thor, guionizado por Jason Aaron, La diosa del trueno, y el manga de la espada del inmortal por Hiroaki Samura. Nos vemos en el siguiente vídeo.